Buenos días, biólogo Julio Chacón. Espero que tenga usted un excelente día. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Carlos Vives, Danilo Contreras, Sony Piedrahita y este servidor llamado Álvaro Petro. Nosotros tendremos el gusto de compartir con ustedes el tema llamado los anfibios. El término anfibio hace referencia a la doble vida, es decir, a las diferentes adaptaciones que este grupo va adquiriendo a lo largo de sus etapas evolutivas. Estas adaptaciones son las que le han permitido vivir tanto dentro del agua como lejos de ella. Los primeros vertebrados que lograron vivir con éxito en la tierra fueron los antiguos anfibios, que eran peces de aletas lobuladas, muy parecidos a anfibios modernos que son muy comunes hoy por hoy como las salamandras y como los tritones. Estos peces desarrollaron en ese entonces miembros tan fuertes como sus piernas y sus brazos, que mal llamadamente o bien llamadamente le decimos patas, las delanteras y las traseras, que son estas patas las que le ayudan a soportar el peso de su cuerpo fuera del agua, lejos del agua. Generalidades de los anfibios. Si bien sabemos que los anfibios son vertebrados que viven en el agua, también pueden vivir en la tierra. ¿Por qué ellos tienen que vivir en el agua? Porque su mecanismo tanto de reproducción como de desarrollo está ligada a esto, para así poder completar su etapa de vida. Hábitat de los anfibios en el mundo. Los anfibios son animales que dependen del agua dulce como dije anteriormente, por su mecanismo de reproducción y desarrollo. Entre los anfibios encontramos tres grandes órdenes, que son los cecílidos, las salamandras y los anuros, en este caso que serían los sapos y las ranas. Estos tres grandes órdenes pueden convivir en los mismos hábitats, en los mismos ecosistemas, pero no necesariamente los vamos a encontrar en los mismos biomas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha adoptado mecanismos de regulación diferentes. Por lo menos los sapos son animales que se han adaptado mejor a las zonas más secas, y por el contrario, las cecílidas son animales que solo se adaptan y las podemos encontrar en las zonas tropicales y subtropicales. Veamos anfibios en hábitats con temperaturas bajas. Como los anfibios son de sangre fría, esto quiere decir que no son capaces de regular su temperatura por sí solos, no las podemos encontrar en zonas muy frías, demasiado frías, como en la Antártida y los polos. Pero sí las podremos encontrar en zonas que aún siguen siendo muy frías, como en el norte de Siberia. Podríamos encontrar la salamandra siberiana y la salamandra de Semmelweis. Por el lado de América, en el norte, en los Estados Unidos, podremos encontrar la rana del bosque. Estos anfibios han evolucionado y tomado unas características en su sangre. Tienen un azúcar en altas concentraciones que evitan al momento de hibernar que sus células se congelan y se rompan. Los anfibios que viven en taigas o bosques boreales. En zonas un poco más al sur, donde la temperatura es un poco más cálida, pero aún sigue siendo muy fría, pero la asequibilidad a agua dulce es un poco más fácil, podemos encontrar un número mayor, pero todavía no tan abundante como en otras zonas de anfibios. Aquí podremos encontrar la rana leopardo, la salamandra de puntos azules y el tritón del este. Anfibios de estepas o desiertos. Los anfibios son animales que necesitan del agua dulce para poder completar sus etapas reproductivas y de desarrollo. Esto no quiere decir que en zonas muy secas como en estepas o en desiertos no los podamos encontrar. Sí se encuentran, muy pocos, pero estas adaptaciones solo las ha llevado un orden, serían los anuros, en especial los sapos. Ellos han adoptado unos mecanismos muy particulares, muy peculiares. Algunos se entierran, covan cuevas o cavernas bajo la tierra en las cuales recogen agua y viven toda su etapa de su vida bajo tierra. Otros evitan orinar, retienen su orina para no desperdiciar el agua de esta forma. Así crean un gradiente osmótico
para absorber agua o humedad del ambiente. Aquí podríamos encontrar el sapo de puntos rojos, el sapo mexicano de madrigueras y el sapo de espuelas. Anfibios en bosques mediterráneos. Ya en zonas más cálidas y con accesibilidad de agua dulce, no habría problema para que los anfibios o toda clase de anfibios los podamos encontrar. Aquí encontramos ya la salamandra común, un sapo común y el tritón jaspeado. Anfibios que viven en zonas tropicales y subtropicales. De igual manera como pasa con los reptiles, a medida que aumenta la temperatura y la accesibilidad de agua dulce, es mucho más fácil, el número de especies de anfibios va a aumentar. En esta podremos encontrar, como dije, cecilias, que solo las iremos a encontrar en estas zonas tropicales y subtropicales, las salamandras y los anuros, como ranas y sapos. En este orden en especial vamos a encontrar más ranas que sapos, pues como vimos anteriormente, los sapos se adaptan mejor a climas más secos. Aquí podremos encontrar que la tenemos en nuestro país Colombia, la rana dardo venenoso, que es un ejemplo muy particular de estas zonas tropicales. Una distribución en general de los anfibios en el mundo, la salamandra la encontraremos en una zona Euroasia paleoártica, en el norte de África y América. Los cecílidos, una de distribución pantropical, África, Asia y América, exceptuando Oceanía y Australia. Y los anuros tienen una distribución, podríamos decirlo, casi en todo el mundo. Solo exceptuaríamos los polos, la Antártida y algunas islas oceánicas y los desiertos demasiado áridos. Hábitos de vida de los anfibios. Los anfibios son animales nocturnos prácticamente, que viven su vida tanto en la tierra como en el agua. Sus hábitos de vida podremos dividirlos en tres: autodefensa, alimentación, sentidos y supervivencia. Hablemos de la autodefensa. La autodefensa, los anfibios son animales dóciles, no son animales agresivos. Pero como ellos han sido presa de diversos animales durante muchos años, han tenido que adoptar unas características de defensa particulares. Algunos son venenosos, como la rana dardo venenoso. Algunos sapos se inflan, incluso llegan a expulsar una sustancia por unas glándulas que tienen en su cuello, que son parecidas a unas glándulas parótidas, con el fin de atragantar y de que los depredadores no lo traigan. Pero por lo general, todos los anfibios, su mejor estrategia es el camuflaje, para evitar que los otros animales los vean. Alimentación de los anfibios. La mayoría de los anfibios comerán cualquier cosa que puedan tragar, pero por lo general su alimentación es basada en insectos, hormigas, termitas, lombrices de tierra, que en su mayoría son la alimentación en su etapa adulta. Algunos anfibios pueden ser caníbales, hay ranas que se comen a otras ranas, incluso hay otros que tienen alimentaciones muy específicas, como algunos se alimentan solo de hormigas y otros solo de termitas. Anfibios, los sentidos y la supervivencia. Al igual que los otros vertebrados, los anfibios cuentan con 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto, y además pueden ver la luz ultravioleta, la luz infrarroja, con el cual pueden detectar los campos magnéticos de la Tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir alimento, conseguir pareja para reproducirse y defenderse de los predadores. Número de especies de anfibios. Se estima que hay 6.333 especies de anfibios en el mundo, de las cuales de sapos y ranas encontramos 6.200 especies. En nuestro país, Colombia, contamos con 749 especies aquí. Salamandras, en todo el mundo hay 652 especies de salamandras. En nuestro país, Colombia, contamos con 25 especies. Las cecilias, que son el orden de anfibios que menos está conocido, que menos conocemos, encontramos 192 especies en el mundo. Y en Colombia contamos con 32 de esas especies. Clasificación de los anfibios. Bueno, como lo había mencionado nuestro compañero Carlos anteriormente,
Existen 6.333 especies conocidas de anfibios hasta el momento, las cuales las podemos ordenar en tres: uródelos, apodos y anuros. Cada uno presenta una particularidad que lo hace especial. Por ejemplo, los uródelos tienen cola y tienen rabo. Este grupo lo podemos ver representado por las salamandras, también por los tritones. En los apodos su característica principal es que no presentan patas, como las cecilias. Las cecilias son esas culebritas ciegas que vemos en los patios, en el agua, en las represas. Los anuros, los anuros los conocemos todos, son los sapos y las ranas. Ellos tienen una particularidad que es que no tienen cola. Taxonomía de los anfibios. Los anfibios pertenecen al reino Animalia. Los animales con sistemas multicelulares que se nutren por infección. Su subreino es Eumetazoa. Animales con cuerpo integrado por dos o por más lados simétricos. La rama es la rama bilateria, que quiere decir que presentan simetría bilateral. Filum, pertenecen al filum Chordata, que animales con médula espinal y presentan también cordón nervioso. El subfilum, el subfilum es vertebrata, creo que eso todos los conocemos, que hacen parte de los vertebrados que tienen columna vertebral. Superclase, la superclase es Gnatostomata, que quiere decir que son vertebrados mandibulados, que presentan mandíbulas. Clase, son de clase anfibia, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, los anfibios son vertebrados con mandíbulas, son exotérmicos, desarrollan sus pulmones después del proceso de metamorfosis. La superclase es lisanfibias, anfibios con dientes, que quiere decir que son anfibios con dientes no muy desarrollados. Orden, como habíamos dicho anteriormente, lo podemos ordenar en tres: salamandras, que son los uróleos, las cecilias y las ranas y los sapos. Las salamandras presentan metamorfosis sencillas, las cecilias presentan metamorfosis sencillas también y carecen de extremidades, y los sapos y las ranas sí presentan una metamorfosis un poco más compleja. La reproducción de los anfibios. Los anfibios tienen un ciclo de vida muy prolongado y también cumplen con su reproducción. Gracias a esta les ayuda a desarrollar su etapa adulta. El primer ciclo de vida son los anuros, los sapos y las ranas. El macho se coloca sobre la hembra deposita los huevos, el macho suelta sus espermatozoides que caen en los huevos, son ovulados, al cabo hacen contacto con el agua, la membrana incrementa de tamaño, al cabo de 8 días el renacuajo nace, ya al cabo de 35 días comienzan a salirle las extremidades traseras y delanteras, luego a los 45 días ya pierden la cola y se vuelven finalmente adultos. A la edad de 3 o 4 años ya llegan a la madurez sexual. La reproducción en las salamandras o tritones. Aquí es muy particular, casi parecido a los anuros. El macho se coloca sobre la hembra, deposita sus espermatozoides en la cloaca delantera de la hembra deposita los huevos en una charca o un río. Allí los huevos se desarrollan a partir de 3 semanas. Nace la larva, un espécimen casi parecido a una salamandra. Luego pasan de 3 a 4 meses, comienzan a salirle manchas de color amarilla a la salamandra, las extremidades se desarrollan y finalmente logra la respiración pulmonar y sale como adulto. Alcanza la madurez sexual a los 3 a 4 años. La reproducción en las cecilias. La reproducción en las cecilias, el macho fertiliza a la hembra en la cloaca. Después ella cava un túnel subterráneo donde pone 5 huevos. Los huevos son custodiados por la hembra hasta que eclosionan. Luego, al pasar un año, ya tenemos un ejemplar adulto. A los 2 años llega a su madurez. No sabemos con exactitud la reproducción de las cecilias. Se dice que son en las lluvias cortas, de tiempo invierno corto, donde se reproduce. Morfología externa de los anfibios. Los anfibios tienen una piel suave, extremidades que le ayudan a la movilidad. La morfología de los anuros, sapos o ranas. Los sapos están constituidos por cabeza, tronco y carecen de cola.
La cabeza está constituida por unos ojos, fosas nasales, boca y un tímpano, que les permite con la percepción del sonido. El tronco tiene las extremidades delanteras y traseras. La delantera posee plantas, dedos y el brazo. Las extremidades traseras tienen los muslos, las rodillas, los pies, las plantas de los pies, los dedos y el tobillo. Tiene una membrana que les ayuda a desplazarse en el agua. La morfología de las salamandras o los tritones, en esta característica principal de ellos es que poseen una cola a lo largo de toda su vida. Poseen cabeza, la cabeza tiene orificios nasales, ojos, las extremidades, como vemos, la forma de las salamandras y tritones son alargadas. El tronco es alargado y posee una cola y tiene unas extremidades casi de la misma longitud, todas las cuatro, tanto delantera como trasera. Morfología de las cecilias. Bueno, en esta morfología es algo particular, muy principal, que ellas carecen de extremidades. Poseen una cabeza, el cuerpo alargado y una cola. Y el cuerpo está como en forma de anillos, como aparece de los gusanos, parecido a los... Ahora hablaremos sobre los distintos sistemas del anfibio. O sea, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema excretor y sistema digestivo. Bueno, el sistema nervioso de los anfibios está más desarrollado que el de los peces. Pues esbozan de los hemisferios cerebrales y del encéfalo, el cual está recubierto por dos meninges, pia madre y dura madre. Aclarándole un poco más estos dos conceptos, pia madre es la meninge interna, la cual protege el sistema nervioso central, y la dura madre es la meninge externa, la cual protege el sistema nervioso central, que es la médula espinal y el encéfalo, el cual está ubicado un poco más arriba de la médula espinal. Pues los anfibios tienen estructuras similares a los de cualquier vertebrado, ya que poseen retina, pupila y cristalino. Sistema respiratorio. Bueno, en los renacuajos la respiración principalmente es branquial, ni la de los peces, ¿cierto? Pues los pulmones más complejos de estos son los de los anuros, ya que poseen láminas, pliegues y cámaras. Los anfibios tienen tres métodos de respiración: branquial, pulmonar y cutánea. Pues en la respiración branquial se debe principalmente en los renacuajos, que tienen las branquias ubicadas a los dos extremos de la cabeza. Estas branquias poseen vasos sanguíneos, los cuales están cargados de oxígeno. Los pulmones del anfibio les permiten el intercambio gaseoso en la tierra, pues todo depende de un fluido de sangre que pueda dispersar el oxígeno por todo su cuerpo. Bueno, ya estamos a punto de culminar nuestra presentación. A manera de conclusión, queremos resaltar algunos aspectos que son muy importantes a la hora de hablar de los anfibios. Bueno, los anfibios son vertebrados ananiotas. Ustedes dirán, ¿pero qué quiere decir vertebrados ananiotas? Los vertebrados ananiotas son aquellos vertebrados que su embrión, se desarrolla sin una membrana que lo envuelva. Esto sucede en los peces y sucede también en los anfibios, como lo estamos hablando. Pertenecen a un grupo muy grande de animales, como lo es el grupo de los tetrapodos. Los anfibios presentan respiración branquial en su fase larvaria, y cuando ya son adultos, su respiración es a través de pulmones. Fueron los primeros vertebrados que se lograron adaptar a una vida semiterrestre, es decir, que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Siempre tienen la temperatura de su cuerpo de acuerdo al lugar donde habitan. Su piel es húmeda y escurridiza y no tienen ningún tipo de protección. La mayoría tienen 4 patas, su temperatura es variable, es decir, que son de sangre fría,
Y son dioicos. ¿Qué quiere decir dioico? Que su sexo es separado, que si es macho y si es hembra es hembra. Aquí finaliza nuestra presentación, esperamos que haya sido de su agrado y lo hicimos con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Bueno, en el sistema circulatorio, en los anfibios, la circulación es doble, pues poseen un circuito venoso, el cual transporta sangre sin oxigenar, proveniente de los tejidos, y uno arterial, el cual transporta sangre oxigenada. Como podemos ver en el esquema, observamos la circulación de la sangre oxigenada, que parte del corazón, que es el arterial, y el circuito venoso, que es de color azul. Pues el corazón del anfibio posee solo tres cavidades, 2 aurículas y 3 ventrículas. El sistema excretor de los anfibios está formado por órganos alargados y aplanados. Como observamos el esquema del anfibio, ubicamos la boca con la que ingiere el alimento, pasa por los órganos de morfología alargada y aplanada, llega al uróstilo y finalmente es expulsado por la cloaca, lo que comúnmente llamamos el ano. El sistema digestivo, en el esquema del anfibio podemos ubicar la boca. En la boca encontramos la lengua muscular con la que atrapa a sus víctimas con una sustancia. Esta posee una sustancia pegajosa. Después pasa al esófago, donde observamos una similitud que es ancha y corta. Llegamos al estómago, donde finalmente es dirigido, es ingerido, apartando los nutrientes que necesita para sus actividades diarias, y finalmente desecha las heces que no necesita por la cloaca, o sea, el ano.